Y ahora quiero darle la palabra a Carlos Cante, presidente ejecutivo de Fenalcarbón, el gremio que, como hemos dicho, conmemora 30 años de existencia trabajando por los intereses de este sector que es fundamental para la economía de Colombia. Recibamos a Carlos Cante con un fuerte aplauso. Buenos días para todos. Ha sido un poco complejo este arranque por el clima. Un saludo para todos los que hacen posible la industria de los carbones colombianos. El aplauso realmente es para ustedes. Un saludo para nuestra junta directiva, para nuestros afiliados, para las asociaciones regionales y sus afiliados también, para mis colegas gremiales que deben venir en un avión, a los empresarios representantes de todos los sectores que tienen que ver con la cadena de valor de los carbones colombianos. Aquí está la economía del país. Por supuesto, un saludo para todos los funcionarios públicos, a la geóloga presidente de la Agencia Nacional de Minería, Lina Franco, a su equipo directivo y a los representantes de los pares en diferentes ciudades del país que nos acompañan, a nuestros aliados para la realización de esta cumbre en los 30 años de Fenalcarbón y, por supuesto, a nuestro equipo de trabajo, a los candidatos presidenciales, a los congresistas, a todos los que nos acompañan y a los medios de comunicación. Bienvenidos a nuestra Cumbre Colombiana del Carbón 2025, Fenalcarbón en estos 30 años. Tal vez ustedes allá sentados estén pensando que no es un momento ni es un año para celebrar nada, que las condiciones del mercado, las presiones tributarias y los elevados costos logísticos están asfixiando al sector y uno con el agua al cuello no celebra. Bien, no celebremos. Estoy de acuerdo. Pero sí debemos conmemorar, debemos agradecer y por eso este año los invitamos a que entraran por ese túnel. Ese túnel que significa tanto para nosotros, porque no es solo la representación de la minería subterránea del carbón, sino también la evocación de las memorias. Es el túnel de los recuerdos, de los esfuerzos, de las metas cumplidas, de los riesgos superados, pero sobre todo es el túnel de la fe que mueve a los carboneros. Hubiéramos querido hacer un pit, pero las voladuras estaban complicadas. Entonces los quiero invitar a que evoquemos todos esos recuerdos en 30 años. ¿Ustedes recuerdan qué estaban haciendo en 1995, hace 30 años? Yo sí. Hace 30 años comencé a cotizar a pensión. Aunque no lo crean, yo ya estoy en régimen de transición, por suerte. Pero ¿ustedes recuerdan qué estaba pasando hace 30 años en Colombia en 1995? Hace 30 años estaba sucediendo uno de los hechos políticos que ha marcado nuestra historia republicana y nuestra imagen en el exterior. El doctor Botero está mintiendo. Tengo que responder que sí sabe. ¡Que renuncie, mamola! Proceso 8000, el elefante de la mafia. Cuando la campaña del entonces presidente Ernesto Samper Pizano fue financiada con dineros del cartel de Cali a sus espaldas, ese fue un momento difícil para nuestra historia, porque el mundo empezó a identificar a Colombia como un narcoestado. Pero por algo Colombia es reconocido, dice, como uno de los países más felices del mundo. No todo podía ser malo en 1995. En esos momentos de tanta crispación política y además de tanta violencia, había espacio para la música. Como la luna que alumbra por la noche los caminos. Nuestro gran Carlos Vives lanzó en 1995 su éxito musical La Tierra del Olvido, que le ha dado gran reconocimiento a nivel mundial. Recuerden ustedes que en 1995 no existía Twitter, ni Facebook, ni Instagram, ni YouTube, ni tampoco Netflix, ni mucho menos Apple TV. ¿Qué hacían las familias después de ver el noticiero de las 7 en los canales públicos? Todos la veían, ¿no?
Esta novela representó nuestra cultura cafetera, la misma de la que nos sentimos muy orgullosos y que crece día a día alimentando los sueños de más de 600.000 familias cafeteras a lo largo y ancho del país y que nos ha generado igualmente un gran reconocimiento a nivel mundial. Pero ¿qué estaba pasando en 1995 con los carbones colombianos? En 1995, hace 30 años, Colombia produjo 26 millones de toneladas de carbón, de las cuales 19.7 millones de toneladas tuvieron destino de exportación, representando el 20% de las exportaciones totales de Colombia, para ese año con una participación del 8% del mercado mundial. Y las reservas medidas llegaron a representar 6.635 millones de toneladas. Ahí no hablábamos de térmicos y metalúrgicos, era un solo volumen. Para ese año, con precios del carbón térmico de 32 a 38 dólares tonelada, la explotación de minas y canteras tuvo una variación positiva dentro del PIB del 17.4, similar a lo que pasa hoy en día. Música, café y carbón son tres íconos de nuestra historia y nuestra cultura como país. De hecho, ese mismo año, en 1995, hace 30 años, se realizó la primera exportación de Drummond desde su terminal marítima en Ciénaga Magdalena. El buque Edén cargó más de 133.000 toneladas de carbón térmico destinado a Rotterdam en Países Bajos, marcando el inicio de su historia de exportaciones internacionales. Y la mediana y la pequeña minería representaban el 34% de la producción nacional y según registros oficiales existían 1.700 unidades de producción minera de carbón y cerca de 500 solicitudes de legalización de minería de hecho. El código de minas que nos regía para ese momento era el decreto 2655 de 1988 y las empresas públicas Carbocol y Ecocarbón participaban activamente, con muchas deficiencias, del aprovechamiento de los recursos minerales del país. En el año 1995 la capacidad eléctrica instalada en el país era de 10.080 megavatios. Y el carbón aportaba 784 megavatios a la matriz de generación, lo que representaba el 7,78 con un consumo de 2 millones de toneladas de carbón de las carboeléctricas, de los 5.5 millones de toneladas que se registraban como consumo nacional. De hecho, ese mismo año se realizó una reforma tributaria tradicional en la que se estableció una exención de renta y complementarios por 20 años a la construcción de plantas de generación a carbón. A tiempos aquellos. Hace 30 años, Colombia produjo 332.000 toneladas de coque y exportó 119.000 toneladas. Eran los inicios exportadores de Extra, nuestra gran industria de la que nos sentimos tan orgullosos. En 1995 se inicia el uso del Indugel producido por Indumil, la industria militar, en nuestra industria del carbón colombiano. El país estaba avanzando en confianza inversionista hacia el sector carbón. En 1995, Glencore Suiza compra la mayoría del proyecto Prodeco en el Cesar y el Estado colombiano, que era el accionista mayoritario de Acerías Paz del Río, vendió su participación a inversionistas privados nacionales con el fin de avanzar en la modernización tecnológica necesaria para poder enfrentar todos los retos de las crecientes importaciones producto de la apertura económica de los principios de los 90. Era un año prometedor para los carbones colombianos y por tanto se hacía necesario organizar la conversación con cada vez más y más actores que hacían parte de la cadena. Tenían pelo la mayoría. Por eso es que, según nos cuentan, con el apoyo y por iniciativa de la empresa estatal Ecocarbón, se convocó a los empresarios de la época para constituir una agremiación que emulara a la Federación Nacional de Cafeteros.
Y fue así como se creó la Federación Nacional de Productores de Carbón, Fenalcarbón, como una estructura gremial nacional con regionales en los principales departamentos productores de carbón. Fenalcarbón en sus inicios fue presidida por el ingeniero Luis Fernando Pinzón, empresario de Cundinamarca, quien nos acompaña hoy acá. Y nos cuentan que el funcionamiento del gremio durante el primer año corrió por cuenta de la empresa estatal Ecocarbón, para entonces dirigida por nuestro amigo Alfonso Sade, quien años más tarde fuera nuestro director ejecutivo nacional por varios años en Fenalcarbón. Volviendo a ese túnel de los recuerdos, esculcando en la historia del séptimo arte, nos encontramos con la película que en 1995 arrasó en los premios Oscar. Mejor película, mejor actor, mejor director, mejor, etcétera, etcétera, etcétera. And the Oscar goes to Tom Hanks and Forrest Gump. Forrest Gump. ¿Ustedes la recuerdan? ¿Sí la recuerdan? Bueno, pues Forrest es la historia de un hombre que padecía lo que hoy se conoce como TEA, trastorno del espectro autista. Tuvo que enfrentar muchos obstáculos en la vida, como nuestro sector. Forrest se construyó a sí mismo poco a poco. Fue aplaudido, fue acusado, fue maltratado, pero al final Forrest fue siempre Forrest, como nuestra industria del carbón y del coque. Mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Desde 1995 nuestra organización gremial ha visto los ires y los venires de una industria de ciclos. A veces con precios buenos y un excelente flujo comercial, y años difíciles con precios demasiado bajos y una demanda estrecha como los que estamos viviendo. Quizás si tuviéramos que definir con un atributo a nuestro sector, debería ser, ¿les parece, la resiliencia? Oigan, esto es muy sencillo. Síganme, aprendan de los que llevan tiempo aquí y no les pasará nada. Durante 30 años hemos aprendido de los mercados, de los compradores, de las comunidades, de los dirigentes políticos, de los funcionarios públicos, y esto siempre nos ha permitido crecer. Y cuando crece nuestro sector, crecen las regalías, crecen los impuestos, crecen otros sectores, y con ellos crecen los empleos. Por cada 1.000 millones de inversión en el sector carbón se generan 5 empleos adicionales en la economía nacional por cuenta de los encadenamientos productivos que generamos. Somos más de 70.000 empleos directos a lo largo y ancho del territorio nacional y cerca de 650.000 empleos cuando hablamos de todos estos encadenamientos. La industrialización de los carbones también nos ha permitido construir una industria de coquización reconocida a nivel mundial, aportando el 12% de las exportaciones globales de este insumo esencial para las industrias del acero y las ferroaleaciones. Hemos estado creciendo. Y por supuesto que cuando hablamos de carbones colombianos es mucho lo que está en juego. El secreto de este juego está en que pase lo que pase, nunca dejes de mirar la pelota. Y nunca hemos dejado de mirar la pelota, que viene y que va. Por eso nuestros productos, carbones térmicos, carbones metalúrgicos, coques, han llenado de energía al mundo y han impulsado la construcción de la sociedad moderna en todos los continentes. No somos menos que responsables del progreso de muchas naciones alrededor del mundo. Gracias a los carbones y el coque colombiano es que muchos ciudadanos del mundo pueden tener un mejor nivel de vida, aunque no lo sepan, aunque no lo perciban.
¿Y cuál ha sido nuestro propósito fundamental? ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? Hacer todo lo que usted me ordene, mi sargento. ¡Demonios, Gob! ¡Eres realmente un genio! Hemos hecho lo que el mundo y la sociedad nos ha pedido. En estos 30 años hemos visto pasar 8 periodos constitucionales en el país, con 6 presidentes de la República, 2 que repitieron periodo, pero también 8 congresos con su Senado y su Cámara de Representantes. ¿Esos son mal contados? 1000 congresistas que han pasado por los pasillos del Capitolio Nacional. En estos 30 años, además, hemos conocido 19 ministros, 20 si contamos a una amiga que duró 2 meses, y un importante número de viceministros, me incluyo, presidentes, directores de agencia, con los cuales nuestras empresas y Fenalcarbón han interactuado, han dialogado y hasta han controvertido, pero pensando siempre en lo mejor para nuestro país, para nuestra nación. Somos, y ellos lo saben, no lo duden, símbolo de prosperidad para el país y para muchas regiones de Colombia. Cada peso que mueve la economía del carbón representa 2.42 pesos en el total de la economía nacional cuando sumamos los agregados. En 30 años hemos construido un camino de bienestar y de progreso para muchos colombianos que corren huyendo de la pobreza. ¿Por qué corre? ¿Lo está haciendo por la paz mundial? ¿Por la gente sin hogar? ¿Lo hace por los derechos de la mujer? ¿Por el medio ambiente? ¿Por los animales? ¿Por las armas nucleares? No podían creer que alguien pudiera correr tanto sin ningún motivo especial. Y nos hemos convertido en los mayores generadores de carga nacional, con cerca del 30% del total de la carga a granel del país. Y con ello hemos impulsado el desarrollo de la infraestructura nacional en materia de carreteras, trenes y puertos. El carbón térmico ha sido desde hace 3 décadas el segundo producto de exportación nacional y el coque el primer producto de exportación industrial de exportación de Colombia. De eso no debemos sentir menos que orgullo. Pero una pandemia y una guerra movieron los mercados globales. Háblanos un poco de la guerra, tío. ¿La guerra de Vietnam? En Vietnam, tu mejor. Y es lo único que tengo que decir sobre esto. Pero la política, la ideología y los dogmas a nivel local han querido arrancar los cables de nuestra competitividad con la manoseada disculpa de la transición energética. En los últimos años hemos tenido que enfrentar 3 choques. Un choque de demanda por la relocalización de los mercados de consumo global hacia regiones más distantes de nuestros puertos, una enorme volatilidad de los precios y la tasa de cambio que nos resta margen al recibir menos dólares por tonelada y menos pesos por dólar. Pero el tercero de los choques, hay que decirlo, es un choque institucional desde hace 3 años. El gobierno actual le ha declarado la guerra al carbón y con ello ha impulsado todo tipo de medidas, cerrando terminales portuarios, incrementando de manera desproporcionada el costo de los fletes, prohibiendo destinos de exportación, limitando la autonomía empresarial, pero sobre todo imponiendo medidas tributarias casi expropiatorias para acabar con nuestra competitividad y con ello justificar su diatriba macondiana que afecta por igual a pequeñas, medianas y grandes empresas del carbón y del coque. Pero en Colombia los gobiernos cambian cada 4 años, mientras que el carbón todavía le quedan al menos 3 décadas por delante. Estos choques a nuestro sector, lejos de amilanarnos, han hecho crecer a Fenalcarbón en representación e importancia desde las regiones que progresan. Estamos en Iguazaque, Cundinamarca. Estamos en Montería, Córdoba. Hoy estamos en el municipio de Socha. Hoy en Fenalcarbón estamos desde Tuna. Estamos en Cúcuta, departamento del norte de Santander. Estamos en Paipa, Boyacá. Hoy Fenalcarbón está en la ciudad de Barranquilla. Estamos en Belencito. Estamos en Valledupar. Hoy Fenalcarbón está desde el puerto Compas, Tolú. Estamos en Puerto Libertador, en Córdoba. Estamos en Dibuya, en La Guajira. Estamos en Guachetá, Cundinamarca. Estamos en Samacá, Boyacá.
estamos en todas las regiones productoras del carbón. Y con cada discurso, con cada decreto, con cada nueva acción o prohibición, Fenalcarbón se ha hecho protagonista de la conversación nacional con argumentos e intervenciones ante las autoridades administrativas y judiciales de todos los órdenes. Colombia además es hoy más consciente de la importancia de los carbones colombianos. La generación de carbón es esencial para muchas industrias hoy en día. La industria es importante mantenerla independiente, no tenemos una fuente alternativa, así que pues hay que buscar formas de ser más eficiente en su extracción, pero la industria hay que mantenerla todavía. Y por eso le hemos propuesto al país en un documento denominado TEC, Transición Energética de los Carbones Colombianos, una serie de propuestas para construir un camino seguro hacia la transición productiva, laboral y fiscal de los territorios. Y en los tiempos que corresponde, donde el carbón pueda financiar su propia transición. Y eso se logra impulsándolo y no marchitándolo. De manera pues que la invitación a todos ustedes que hacen parte de nuestra cadena de valor de los carbones colombianos es a que no se detengan. Yo sé que muchos están cansados de esta carrera de obstáculos. Y el año pasado, desde este mismo escenario, los invitamos a abrocharse su cinturón y sobrellevar la turbulencia. Este año, al conmemorar los 30 años de Fenalcarbón, los queremos invitar con los pies en la tierra a que actuemos como Forrest Gump, que a pesar de todos los choques a los que lo enfrentó la vida, él decidió no permitir que lo limitaran y seguir corriendo. ¡Corre, Forrest, corre! ¡Corre, Forrest! Bienvenidos a la Cumbre Colombiana del Carbón 2025, Fenalcarbón en sus 30 años. Muchas gracias.